Imaginemos, por un momento, una anomalía geográfica y política absoluta en nuestro mundo moderno. Ajá, Un lugar al que absolutamente ningún ciudadano común puede viajar libremente. O sea, no puedes armar una tienda de campaña y explorar por tu cuenta. claro. Y no estamos hablando de una base militar clasificada en medio del desierto, ni de los archivos del Vaticano. Exacto. Estamos hablando de un continente entero. Una masa de tierra gigantesca, literalmente del tamaño de Europa y Estados Unidos combinados, allá en el extremo sur del planeta, La Antártida. la Antártida. Y está sellada, bloqueada y protegida del acceso público independiente por una burocracia internacional que, francamente, es extraordinaria. Y este es un punto de partida fundamental para nuestra exploración de hoy, porque esa restricción de acceso, ese cordón sanitario burocrático, nos obliga a hacernos una pregunta obvia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué tanto secreto? Exacto. La respuesta oficial, o sea, la que leemos en los libros de texto, es que es un esfuerzo global noble por la preservación científica y la paz mundial. Suena muy bonito. Suena hermoso, pero la historia que vamos a desmenuzar hoy examina esa narrativa desde una perspectiva radicalmente diferente, y digamos, mucho más oscura. Totalmente. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es analizar un ensayo en video sumamente intrigante del canal de YouTube Historia Suprimida. Ujú. Y quiero aclarar que este material no se queda en teorías superficiales. Construye una tesis cronológica fascinante, planteando que la historia oficial de la Antártida oculta una secuencia de eventos muy específica. Sí, una narrativa que incluye expediciones militares encubiertas, mapas que desafían toda lógica y un encubrimiento a escala global. Y antes de adentrarnos en la evidencia de este ensayo, creo que es vital establecer las reglas del juego para quienes nos escuchan. Claro, eso es importantísimo. A ver, el objetivo de este análisis no es validar estas afirmaciones como verdades absolutas, Exacto, no somos los dueños de la verdad. ni tampoco vamos a descartarlas de antemano. Vamos a tratar esta línea de tiempo como un rompecabezas intelectual. Examinaremos la evidencia documental y la secuencia que el creador del video ha construido. Es un ejercicio para ver cómo se conectan puntos históricos que parecen totalmente dispares, ¿no? Tal cual, entender por qué esta narrativa alternativa resulta tan persuasiva. Y para entender este secretismo moderno, el ensayo sugiere que primero debemos mirar una rareza diplomática monumental de la Guerra Fría. Y compararla con mapas antiguos que, según la ciencia, no deberían existir. Empecemos con esa anomalía diplomática, el Tratado Antártico. Hay que situarse en el contexto geopolítico de 1959. Pleno clímax de la Guerra Fría. Exactamente. Estados Unidos y la Unión Soviética están compitiendo ferozmente por cada recurso, desarrollando arsenales nucleares capaces de destruir el planeta. Peleando por cada centímetro de ventaja estratégica. O sea, vivían con el dedo en el botón nuclear, esperando el fin del mundo. Así es. Eran dos superpotencias que literalmente no podían ponerse de acuerdo en nada. Y sin embargo, en medio de esa paranoia absoluta, 50 naciones, incluyendo a estos dos archienemigos, se sientan y firman un tratado sin precedentes para sellar el continente. Es que es rarísimo. Muy raro. La premisa pública fue designarlo como una reserva científica desmilitarizada. Pero lo anómalo es el proceso. Este tratado fue negociado a puerta cerrada, en absoluto secreto, durante 2 años. 2 años en secreto. Ajá. Entró en vigor en 1961 y en la práctica hace que ir a explorar el interior del continente sea ilegal o logísticamente imposible para cualquier civil sin permisos masivos. Lo cual es asombroso. O sea, ¿por qué de repente hay un interés unificado, casi desesperado, por aislar un desierto de hielo en el fin del mundo? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde el autor del ensayo da un salto temporal fascinante. Argumenta que la respuesta a ese pánico de la Guerra Fría está en documentos del siglo XVI. Sí, los famosos mapas antiguos. Específicamente el mapa del almirante otomano Piri Reis de 1513 y el mapa de Orontius Phineus de 1531. Según el video, lo que muestran estos mapas es la Antártida pero sin hielo. Y ojo, no estamos hablando de bocetos artísticos vagos o de un continente imaginario dibujado al azar, no. El análisis muestra que estos mapas detallan costas precisas, cadenas montañosas e incluso sistemas fluviales. Ríos bajo el hielo. ¡Qué locura! Exacto. Y para entender la magnitud de esto, hay que pensar en la ciencia moderna.
La topografía subglacial de la Antártida, la roca sólida debajo de kilómetros de hielo, no se conoció hasta finales de los años 50. Con los satélites y todo eso, ¿verdad? Bueno, primero con estudios sísmicos. Detonaban explosivos en la superficie y medían el rebote de las ondas sonoras. Y cuando superpusieron esos perfiles modernos con las costas del mapa de Piri Reis, las coincidencias fueron estadísticamente imposibles de ignorar. Bueno, vamos a desempacar esto, porque las implicaciones son brutales. O sea, encontrar un mapa de 1513 que muestra la topografía bajo el hielo es el equivalente histórico a observar una pintura del Renacimiento y notar que un noble está usando un teléfono inteligente. Es un anacronismo total. Es que rompe la línea de tiempo. ¿Cómo mapeas algo que está enterrado bajo 3 kilómetros de hielo cientos de años antes de que se invente el sonar o el radar? La deducción lógica del ensayo es contundente. No lo mapearon en 1513. Lo copiaron. Lo copiaron. El propio Piri Reis dejó notas marginales indicando que compiló su mapa a partir de fuentes mucho más antiguas, algunas de la época de Alejandro Magno. ¡Wow! La conclusión del video es que alguien tuvo que haber estado allí y tuvo que haberlo cartografiado antes de que se congelara por completo. Lo cual abre la puerta a la idea de que el conocimiento tecnológico humano podría ser muchísimo más antiguo de lo que dicen los libros de texto. Y esto plantea una pregunta importante, una que marca la transición en esta narrativa. Si esos mapas existían y circulaban en ciertos archivos, ¿quién tenía el presupuesto, la infraestructura y la motivación ideológica para ir a buscar las ruinas de esa civilización basándose en esos mapas? Y la respuesta a esa pregunta nos arroja a uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, el año 1938. Sí, un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. 9 años antes de que Estados Unidos hiciera su gran movimiento hacia el sur, la Alemania nazi despachó su propia expedición secreta a la Antártida. La expedición de Nueva Suabia. Así es. Enviaron un buque nodriza inmenso, el Schwabenland. Catapultaron hidroaviones sobre el hielo, mapearon unos 600,000 kilómetros cuadrados y lanzaron estacas de metal con esvásticas para reclamar el territorio. Lo llamaron Nueva Suabia. Ahora, la perspectiva convencional de los historiadores cataloga esto como un reclamo territorial estándar, tal vez buscando zonas para cazar ballenas o bases de reabastecimiento marítimo. Claro, aceite de ballena y eso. Ajá, pero el ensayo nos pide analizar quién estaba realmente detrás del telón. Esto no fue organizado por el Ministerio de Economía Regular, fue una iniciativa supervisada por la Agenerbe. Y para que nuestra audiencia tenga el contexto claro, la Agenerbe no era un grupo de profesores aburridos estudiando cerámica antigua. Era una organización formal, increíblemente bien financiada dentro de la CSS. La élite paramilitar nazi. Exacto. Tenían laboratorios, misiones internacionales y un objetivo muy claro: buscar pruebas tangibles de los orígenes ancestrales y de civilizaciones perdidas. Y lo fascinante aquí es cómo el video conecta la ideología de la Agenerbe con la existencia de los mapas anacrónicos. Según los documentos, ellos creían fervientemente en una historia cíclica. Que una civilización avanzada ya había existido y fue borrada por un cataclismo. Exactamente. Entonces para ellos el mapa de Piri Reis no era un mito pintoresco, era evidencia documental pura. Era una certeza operativa de que bajo el hielo había reliquias o tecnología esperando a ser recuperadas. A ver, aquí necesito hacer de abogada del diablo un momento y cuestionar la viabilidad de esto. Pensemos en la Alemania de 1938. Están a punto de invadir Europa. Exacto. Cada tonelada de acero, cada ingeniero, cada centavo se necesita desesperadamente para construir maquinaria bélica. Una cosa es financiar a arqueólogos en el Tíbet, pero desviar un buque masivo y personal calificado al rincón más inhóspito del planeta al borde de una guerra mundial. No tiene sentido táctico evidente. ¡Ninguno! Tiene que haber habido una justificación táctica inmensa, no solo una corazonada arqueológica, para aprobar semejante gasto logístico. Y ese es precisamente el punto de fricción que legitima esta línea de investigación para el autor del ensayo. La disonancia entre los recursos invertidos y el supuesto interés científico. O sea, fueron porque ya sabían que iban a encontrar. El argumento es que tenían indicios muy sólidos. Ahora bien,
Los registros detallados de lo que hallaron desaparecieron de los archivos alemanes al final de la guerra. ¡Qué conveniente! Sí, destruidos o confiscados. Sin embargo, hay un rastro operativo innegable. Los registros navales aliados confirman que submarinos alemanes operaron en las aguas de la Antártida de manera secreta hasta 1945. Hasta la caída de Berlín. Es un detalle absolutamente escalofriante. Tiene submarinos operando a miles de kilómetros de la guerra, esquivando hielo en la oscuridad, mientras su capital es reducida a escombros por la artillería soviética. Es que no cuadra. ¡Para nada! ¿Qué estaban protegiendo o abasteciendo allá abajo? Esa misma pregunta es la que se hizo la inteligencia aliada. Y ese final abrupto de la guerra es lo que desencadena la siguiente fase masiva en nuestra línea de tiempo. Porque si los alemanes solo estuvieran perdiendo el tiempo, los aliados se habrían reído al revisar los documentos capturados. Exacto, habrían cerrado el caso con una carcajada. Pero hubo una reacción inmediata y desproporcionada. Y así llegamos a 1946. Y para entender el impacto, recordemos el estado del mundo. Han pasado 16 meses desde el fin de la guerra. El mundo está en ruinas. Totalmente. Estados Unidos acaba de pasar 4 años desangrándose en 2 frentes. La economía está exhausta, los soldados quieren volver a casa y el gobierno está recortando presupuesto militar a lo loco. Es un clima de desmovilización total. Nadie quiere ver un uniforme. Nadie. Y sin embargo, en medio de ese agotamiento absoluto, la Marina de Estados Unidos decide lanzar la operación High Jump. Envían a la Antártida, bajo el mando del almirante Richard Byrd, a 4.700 soldados. Una armada inmensa. 13 barcos de guerra, portaaviones y 33 aeronaves militares. La excusa oficial, mapeo y entrenamiento en clima frío. Claro, claro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Usar una fuerza naval de ese calibre tan costosa para una simple misión de mapeo científico justo después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, es como movilizar un batallón de tanques blindados para ir a plantar margaritas en el jardín, ¿no? Exacto. Es un despropósito táctico total. Totalmente de acuerdo. Y no solo enviaron los tanques, sino que a las 8 semanas dieron media vuelta y huyeron dejando las margaritas a medias. Sí, la duración de la misión es clave. El ensayo desglosa las anomalías de High Jump, demostrando que la ciencia era solo una fachada. Analizan los registros de vuelo, por ejemplo. Si quieres mapear un continente, vuelas en un patrón de cuadrícula sistemático. Como cortando el césped. Exacto. Pero los radares muestran que los vuelos se concentraron de forma obsesiva sobre áreas específicas del interior profundo, zonas que en teoría eran solo hielo sin valor. Y también hay que hablar de las pérdidas. Oficialmente perdieron 3 aviones, pero los reportes de las investigaciones fueron clasificados y muchos nunca vieron la luz. Y la anomalía más grande, como decías, fue el calendario. La misión estaba planificada y aprovisionada para que esos 4.700 hombres sobrevivieran en el hielo durante 8 meses completos. Llevaban comida para casi un año. Y sin embargo, la operación fue cancelada abruptamente a las 8 semanas. Recogieron los campamentos apresuradamente, abandonaron equipo y la flota entera se retiró sin ofrecer ninguna explicación pública coherente. 8 semanas de una misión de 8 meses. Nadie hace eso por una tormenta de nieve en un lugar donde ya sabes que hay tormentas de nieve. No, eso no es un cambio de planes. Es una retirada militar en toda regla. Y si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia de posguerra, aparece el catalizador de este pánico, el misterio de los submarinos tipo 21 alemanes. Ah, claro, tenemos que explicar por qué esos submarinos eran tan importantes. Bueno, al terminar la guerra, los aliados capturaron la tecnología naval nazi y quedaron aterrados con los tipo 21, los famosos electrobote. Porque hasta ese momento los submarinos tenían que salir a la superficie a cada rato, ¿no? Exactamente, para que sus motores diésel respiraran. Pero el tipo 21 fue el primer submarino real de la historia. Tenía bancos de baterías masivos que le permitían operar completamente sumergido durante días. ¡Wow! Y viajando a velocidades que superaban a los barcos cazasubmarinos aliados, operando en absoluto sigilo. O sea, eran fantasmas indetectables para la tecnología de la época. Fantasmas puros. Cuando Alemania se rindió, la mayoría fueron capturados o saboteados. Pero el registro histórico y la inteligencia naval confirmaron que entre 2 y 6 de estos submarinos nunca fueron encontrados. ¿Se desvanecieron? Se esfumaron.
Y la preocupación visceral de los aliados era que esos submarinos hubieran navegado hacia el Atlántico Sur, transportando personal de la CSS, tecnología de armas o recursos a una instalación fortificada en Nueva Suabia. O sea que, siguiendo esta narrativa paso a paso, la operación High Jump no fue una expedición científica. Para nada. Fue una misión de búsqueda y destrucción. Fueron a barrer el territorio y neutralizar lo que sea que los nazis hubieran escondido allí. Esa es la tesis central de esta sección del ensayo. High Jump fue una evaluación de amenazas. Y eso nos lleva al clímax de toda esta intriga, lo que supuestamente el almirante Byrd y sus hombres encontraron. Y esto nos hace aterrizar directamente en marzo de 1947, justo después de que la flota regresara en silencio. El almirante Byrd viaja a Sudamérica y da una entrevista. A la prensa chilena, si no me equivoco. Al periódico El Mercurio en Santiago de Chile. Es una entrevista real, está en los archivos, se publicó de manera impresa. Y muy curiosamente, la prensa anglosajona la ignoró durante décadas. Y cuando analizamos las declaraciones exactas que dio, entendemos por qué. Son palabras extraordinarias viniendo del oficial naval más condecorado en exploración polar. Byrd declaró textualmente, y esto es cita directa, que Estados Unidos debía prepararse de inmediato, cito, contra cazas enemigos que podían volar de polo a velocidades increíbles. Velocidades increíbles. Ahora, déjame jugar de nuevo al abogado del diablo. Estamos en 1947. El telón de acero está cayendo. El miedo a los soviéticos domina Washington. ¿No es lógico pensar que Byrd hablaba en sentido figurado? Una metáfora política. Sí, una metáfora agresiva para advertir al Congreso que necesitaban financiar bases en el Ártico para prevenir bombardeos soviéticos. Es una objeción válida. Y de hecho es lo que dice la historia convencional. Pero el análisis lingüístico del video destruye esa excusa. A ver, ¿cómo? El almirante Byrd era un militar pragmático, extremadamente meticuloso. No era dado a las metáforas poéticas. Lingüísticamente en la entrevista usó el tiempo pasado y términos operacionales. No dijo que en el futuro podría haber una amenaza teórica. Describió algo que ya había visto. Exacto, una experiencia directa. Además, en 1947, ni los soviéticos ni nadie tenía tecnología para volar de polo a polo sin reabastecerse, y mucho menos a velocidades increíbles. Los aviones a reacción apenas estaban naciendo. O sea, la tecnología que describió simplemente no existía en el inventario humano conocido. No existía. Entonces, si descartamos la metáfora, el ensayo plantea 3 hipótesis para explicar qué diablos había en el hielo. Cuéntame de la primera. La primera es estrictamente militar. Byrd se topó con una instalación nazi operativa, una base que albergaba los proyectos de armas secretas del Tercer Reich, prototipos de aeronaves avanzadas operados por los remanentes de las SS que escaparon en los submarinos. Ok, eso suena plausible dentro del contexto bélico. ¿Y la segunda? La segunda va mucho más atrás y se conecta con los mapas de Piri Reis. Sugiere que no era tecnología alemana, sino que encontraron infraestructura colosal o evidencia de una civilización anterior a la historia. El origen de los mapas antiguos. Exacto. Y la magnitud del descubrimiento superó las capacidades de la flota de Byrd. ¡Wow! ¿Y la tercera opción? La tercera, que el ensayo sugiere como la más cohesiva, es una combinación de ambas. Los alemanes en 1938, usando los mapas, localizaron ruinas o tecnología prehistórica. ¿Y aplicaron ingeniería inversa? Exactamente. Entonces, cuando la enorme armada de Byrd llegó en el 46, pensando que iban a limpiar un simple campamento de refugiados, se toparon de frente con una fuerza usando tecnología que no era de esta era. Lo que explicaría perfectamente la retirada en pánico a las 8 semanas. O sea, si vas a pelear contra soldados cansados en el hielo y te encuentras naves volando a velocidades imposibles, empacas tus cosas y te vas corriendo. Totalmente. El creador del video es honesto al admitir que no se puede probar con un documento oficial cuál de estas 3 es cierta, debido al nivel de clasificación. Claro, no hay recibos de compra. Pero argumenta que solo un descubrimiento masivo, algo que alteraría el poder militar global o reescribiría la historia humana, justifica la reacción en cadena que siguió. Explica por qué el informe de High Jump no se publicó, por qué silenciaron a Byrd y por qué el mundo reaccionó así 12 años después. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si juntamos las piezas de este rompecabezas, tenemos la anatomía de un silencio institucional de 80 años. Una línea de tiempo innegable. Recapitulemos rápidamente para quienes nos escuchan. Mapas del siglo XVI confirmados por satélites. Los nazis en el 38 gastando recursos vitales por buscar ruinas bajo el hielo. Submarinos de alta tecnología desaparecidos en el 45. Una armada estadounidense de 4.700 hombres que huye a las 8 semanas. La advertencia de Byrd sobre naves rapidísimas. Y 12 años después, 50 naciones archienemigas bloqueando el acceso al continente para siempre. Es una síntesis muy precisa. Y para mantener la imparcialidad que prometimos, la audiencia debe recordar que esto no es una prueba concluyente. No estamos afirmando que sea la verdad absoluta. Exacto, pero esta cadena de eventos tiene una forma muy específica. Una forma que sugiere fuertemente que bajo el hielo hay algo que el mundo aún no debe saber. Sugiere que se descubrió algo, se evaluó y las potencias decidieron que la humanidad actual no debe tener acceso a ello. Es una narrativa que te atrapa, porque nos recuerda que el mundo real suele ser mucho más extraño de lo que los libros nos cuentan. Y creo que el gran valor de desmenuzar este material, seamos escépticos o no, es el ejercicio del pensamiento crítico. Cuestionar las explicaciones fáciles. Nos invita a no dar por sentado que vivimos en la cúspide inamovible del conocimiento, a entender que los tratados de paz a veces esconden secretos estratégicos muy profundos. Ese es un enfoque excelente sobre cómo deberíamos consumir la historia oficial frente a anomalías documentadas. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar un pensamiento final para que nuestra audiencia reflexione por su cuenta. A ver, te escucho. Volvamos a la década actual. Hoy tenemos tecnología que le parecería pura magia al almirante Byrd. Radares de penetración terrestre miniaturizados, satélites que pueden leer la placa de tu auto desde el espacio exterior con una nitidez asombrosa. O sea, lo podemos ver todo. Supuestamente. Pero a pesar de toda esta tecnología y de la supuesta transparencia del Tratado Antártico, si entras hoy a cualquier mapa digital público, la topografía subterránea del interior de la Antártida sigue estando borrosa. Es cierto, es un parche blanco. Sigue siendo un pixelado de baja resolución. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasa si esos vacíos en nuestros mapas modernos no son una limitación tecnológica, sino una estricta decisión editorial deliberada? Tal vez el continente sigue sellado tanto física como digitalmente por la misma razón exacta por la que lo bloquearon en 1959.